La bala de mosquete atravesó la niebla matutina a las 8 de la mañana del 9 de abril de 1811. El coronel Lafitte abrió los ojos de par en par al ver cómo su columna de élite francesa se desmoronaba en el caos, no por la artillería ni por las cargas de caballería, sino por los fantasmas que se materializaban en las laderas españolas. 3.000 agricultores, pastores y herreros, armados con armas que sus generales consideraban inferiores, estaban a punto de enseñarle a los mejores de Napoleón la lección más costosa de la guerra. El mensajero francés no vio venir la espada. En un instante cabalgaba por el paso de Arlaván con despachos para el mariscal Bessières. Al siguiente, estaba boca abajo en el suelo, con la alforja destrozada por manos callosas que habían pasado más años empuñando bastones de pastor que sables militares. Miguel Gorostiza tenía 24 años. 3 años atrás pastoreaba ovejas en las montañas vascas, cerca de Pamplona. Hoy, 9 de abril de 1811, leía las órdenes militares francesas que lo cambiarían todo. Sus manos, aún ásperas por las quemaduras de las cuerdas y años de trabajo manual, temblaban al descifrar la elegante cursiva. Un convoy francés. 1.600 soldados, atravesando el paso de Arlaván al amanecer. Artillería, suministros y, lo más importante, prisioneros. Prisioneros españoles siendo trasladados a las mazmorras francesas. Miguel alzó la vista hacia los acantilados de granito que lo rodeaban. Estas montañas habían sido su aula antes de convertirse en su campo de batalla. Conocía cada cueva, cada sendero oculto, cada punto de emboscada donde 3 hombres podían contener a 30. Los generales franceses asentados en Madrid habían estudiado guerra en academias militares de élite. Miguel había estudiado sobrevivencia. En la España de 1811, sobrevivir significaba saber cómo matar a los soldados franceses antes de que te mataran a ti. Corrió 3 kilómetros cuesta arriba sin parar. Le ardían los pulmones, le gritaban las piernas. Pero cuando uno ha pasado la infancia persiguiendo ovejas perdidas por laderas verticales, el cuerpo aprende a ignorar el dolor. Detrás de él, su hermano menor, Carlos, luchaba por mantener el ritmo. Carlos tenía 19 años, apenas lo suficiente para dejarse crecer la barba, pero ya había matado a 4 soldados franceses en emboscadas. 4 más de los que la mayoría de los oficiales universitarios del ejército regular español podían atribuirse. Encontraron el campamento al atardecer. 3.000 hombres, granjeros, cazadores, arrieros, exsoldados, adolescentes, abuelos, dispersos por un valle oculto que no aparecía en ningún mapa francés. En el centro se sentaba un hombre que se convertiría en el nombre más temido de la pesadilla española de Napoleón: Francisco Espós y Mina. Mina tenía 29 años y nunca había asistido a una escuela militar. Antes de 1808, cultivaba las tierras de su familia en Navarra. Entonces las tropas de Napoleón invadieron. Luego quemaron su aldea. Luego ejecutaron a su tío. Ahora Mina comandaba la mayor fuerza guerrillera de España, y los generales franceses ofrecían 5.000 francos oro por su cabeza, más de lo que pagarían por un general británico. Miguel irrumpió en la tienda de mando, jadeando y agitando los despachos capturados. Mina los leyó una vez, 2 veces. Entonces su rostro curtido se iluminó con una sonrisa de lobo. «Caballeros», anunció a sus oficiales, un ex herrero, un sacerdote, un ex sargento y un rico terrateniente que lo había perdido todo por la confiscación francesa. «Mañana vamos a enseñarle al coronel Lafitte por qué Napoleón nunca debió venir a España». La sala estalló en cólera. 1.600 soldados franceses contra 3.000 guerrilleros, sí, pero los franceses tenían artillería, contaban con soldados entrenados que habían combatido por toda Europa, contaban con equipo superior. El mosquete estándar de infantería francés, el Charleville, era una de las mejores armas del mundo. Mientras tanto, la arma personal de Miguel era un mosquete de caza que había heredado de su abuelo, tan viejo que la culata estaba sujeta con alambre y oraciones. «Nos aplastarán si luchamos de frente», advirtió Ramón, el ex sargento que aún vestía partes de su antiguo uniforme del ejército español. Mina sonrió. «Entonces no lucharemos contra ellos de frente». Extendió un mapa dibujado en mano sobre la mesa. El paso de Arlaván, un estrecho corredor montañoso donde la carretera principal de Vitoria a Pamplona serpenteaba entre acantilados de granito como una aguja en la tela. Los franceses piensan en línea recta. Ven un paso, lo atraviesan. Ven una posición enemiga, forman líneas y la atacan. Todo lo que aprendieron en sus escuelas elegantes se trata de controlar el terreno, mantener las formaciones y mantener la disciplina. Levantó la vista duramente. Haremos que deseen no haber aprendido nada de esto. Miguel se inclinó hacia adelante. Por eso los hombres seguían a Mina en situaciones imposibles.
El hombre pensaba como un predador, no como un soldado. El convoy entra en El Paso a las 8 de la mañana. Tendrán escolares adelante, pero los escolares buscan ejércitos, no cazadores individuales. Colocamos a nuestros mejores tiradores, cazadores capaces de disparar a un conejo a 200 metros en los acantilados sobre el camino. No grupos, individuales, ocultos. Los franceses detectan un grupo, disparan la artillería. No ven nada, se relajan. Se movió a otra sección del mapa. El camino se estrecha aquí entre estos dos acantilados, apenas lo suficientemente ancho para dos carros uno al lado del otro. Cuando la cabeza del convoy llega a este punto y la retaguardia aún está expuesta, colapsamos ambos extremos. Desprendimientos de rocas, árboles caídos, carros que hemos preparado. Convertimos su formación en una columna atrapada que no puede maniobrar, no puede retirarse, no puede usar su entrenamiento. ¿Y entonces?, preguntó Carlos con la voz entrecortada por la emoción y el terror. Luego hacemos que llueva plomo desde todas las direcciones a la vez. El plan era una locura. Era brillante. Era el tipo de táctica que te llevaría a un juicio militar en cualquier ejército profesional y podría funcionar a la perfección contra uno. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Yacía en el suelo frío, contemplando las estrellas, que parecían increíblemente brillantes en el aire de la montaña, y pensaba en el extraño camino que lo había traído hasta allí. 3 años atrás, su mayor preocupación era si los lobos atacarían al rebaño. Ahora planeaba emboscar a 1.600 hombres que servían a un emperador que había conquistado la mayor parte de Europa. Los franceses tenían mejores armas, mejor entrenamiento, mejor en todo, excepto que no tenían estas montañas, no tenían desesperación y no tenían a Mina. A las 3 de la madrugada, los guerrilleros comenzaron a tomar posiciones, sin antorchas, sin hablar, 3.000 hombres fluyendo en la oscuridad como el agua, tomando posiciones que habían explorado semanas antes. Miguel y Carlos subieron a un acantilado con vistas a la carretera, cargando sus armas desparejadas y munición suficiente para unos 30 disparos cada uno antes de tener que retirarse o morir. La mayor arma de la guerrilla española no era lo que portaba, sino lo que los franceses no entendían. Verán, los ejércitos de Napoleón habían conquistado Europa usando la misma fórmula básica: concentrar una fuerza superior, romper la formación enemiga con artillería, cargar con infantería y aprovechar la ruptura con caballería. Funcionó contra Prusia, funcionó contra Austria, funcionó contra cualquier ejército tradicional que intentara enfrentarse a Francia en batalla abierta. Pero las guerrillas españolas no eran un ejército tradicional, eran una pesadilla disfrazada de campesinos. Mientras los oficiales franceses habían pasado años aprendiendo a maniobrar batallones en las llanuras europeas, Miguel había pasado años aprendiendo a moverse sigilosamente entre la maleza, a calcular el viento a distancia, a rastrear el movimiento en terreno accidentado. Todo pastor español sabía sobrevivir solo en la naturaleza durante semanas. Todo cazador español conocía la paciencia, cómo esperar inmóvil durante horas hasta el momento perfecto. Estas no eran habilidades militares que se aprendieran en libros, eran habilidades de supervivencia que se aprendían viviendo o muriendo en montañas que no importaban ni rango ni uniforme. Los franceses no solo malinterpretaban a las guerrillas españolas, las despreciaban. Los generales franceses las llamaban bandidos, cobardes, terroristas. ¿Cómo se atrevían estos campesinos a no alinearse como se debe para ser fusilados? ¿Cómo se atrevían a negarse a luchar como soldados civilizados? La idea francesa de una guerra honorable implicaba que 2 ejércitos se enfrentaran en un campo, formando filas ordenadas y matándose mutuamente según las reglas establecidas. La idea española de la guerra era más simple: matar a los invasores, cualquier método que funcionara. El amanecer amaneció frío y claro. Miguel cargó una bala en su antiguo mosquete y esperó. La arma que tenía en sus manos era técnicamente inferior a la que portaban los franceses. El mosquete Charleville francés estándar era una maravilla de fabricación. Piezas estandarizadas, encendido fiable y un alcance efectivo de unos 100 metros. La arma de caza de Miguel era de segunda mano, probablemente anterior a la Revolución Francesa. Calibre diferente, gatillo peculiar y tendencia a fallar si la pólvora se humedecía. Pero Miguel conocía la personalidad de su arma.
Sabía que se disparaba ligeramente a la izquierda. Sabía que el gatillo necesitaba una presión firme y constante, no un tirón. Sabía que su alcance efectivo era en defecto mayor que el de un mosquete militar, porque había sido diseñado para la caza, no para la producción en masa. Un soldado de infantería francés aprendía a disparar en ráfaga, 3 disparos por minuto en formación, alcanzando un blanco del tamaño de un hombre a 50 metros. Miguel podría alcanzar a un ciervo corriendo a 150. Esa era la ventaja secreta. Los franceses habían optimizado todo para la guerra en formación: recarga rápida, munición estandarizada, técnicas de puntería sencillas que funcionaban cuando 200 hombres disparaban a la vez. Los cazadores españoles habían optimizado la precisión, la paciencia y el aprovechamiento de cada disparo cuando la munición era valiosa y fallar significaba morir de hambre. Multiplica esa diferencia por 3.000 guerrilleros españoles, muchos de ellos cazadores y hombres de la frontera que habían disparado desde niños, y tienes una fuerza que no seguía la lógica militar europea. Tienes un enjambre de tiradores expertos que no necesitaban formarse, porque no intentaban romper las líneas enemigas, intentaban matar a personas específicas desde posiciones que el enemigo no podía responder fácilmente al fuego. 8 de la mañana. Justo a tiempo. La columna francesa apareció a la vuelta de la esquina. Una formación militar hermosa, organizada y profesional que habría intimidado a cualquier ejército convencional. 1.600 soldados con casacas azules, moviéndose con la precisión que había conquistado Europa. Piezas de artillería rodaban entre compañías de infantería, oficiales a caballo, carros de abastecimiento, y en el centro, bajo vigilancia, prisioneros españoles encadenados. El coronel Lafitte cabalgaba cerca del frente, confiado. ¿Por qué no lo estaría? Sus tropas habían luchado en Austerlitz, Jena, Friedland, habían derrotado a todos los ejércitos que Europa les lanzó. Algunos bandidos españoles en las montañas ni siquiera merecían la pena. La columna entró en el paso. Miguel los vio venir, con la respiración tranquila y el dedo apoyado junto al gatillo. Todavía no. Ten paciencia. Deja que se arriesguen. Los cazadores saben que no se dispara al primer ciervo que se ve. Hay que esperar hasta que estén en una posición donde, aunque falles, sigan atrapados. La vanguardia francesa pasó justo debajo de su posición. Miguel seguía esperando. El grueso del cuerpo entró en la estrecha sección. La retaguardia lo siguió. Toda la columna se abría paso como una serpiente en un tubo, con acantilados de granito elevándose a ambos lados. El silbido de Mina cortó el aire de la mañana, un sonido como el de un halcón cazando. Las rocas se desplomaron en ambos extremos del paso. Árboles talados y atados con cuerdas se derrumbaron sobre el camino. Carros abandonados, apostados en los bordes de los acantilados, se desplomaron, bloqueando la retirada. En 15 segundos, la columna francesa pasó de una formación móvil a una masa de soldados atrapados sin salida. Entonces las montañas abrieron fuego. Miguel apretó el gatillo. Un oficial francés se bajó de su caballo con una sacudida, con una flor roja floreciendo en su pecho. Carlos disparó un segundo después. Otro soldado cayó. A lo largo de los acantilados, 3.000 posiciones ocultas estallaron simultáneamente. No fue una batalla, fue una ejecución. Los franceses intentaron formar formaciones defensivas, pero no se pueden formar filas cuando se está apiñado en un paso estrecho y recibiendo fuego desde arriba. Intentaron devolver fuego, pero no podían ver los objetivos. Solo humo de pólvora y fogonazos desde 50 posiciones diferentes. Sus oficiales gritaban órdenes que no se oían por encima del fuego de mosquetes, el rugido de los caballos y el pánico de sus propios soldados. La artillería francesa intentó desplegarse, pero necesitaba espacio para maniobrar y despejar el campo de tiro. Apretujados en un paso estrecho con acantilados a ambos lados, los cañones eran solo adornos caros. Los artilleros murieron intentando cargarlos. Los caballos se desbocaron, arrastrando los cañones hacia las paredes rocosas. Esta era la genialidad de la estrategia de Mina. Los franceses no perdían por ser malos soldados, sino por ser excelentes. Perdían porque todo lo que los hacía excelentes carecía de importancia. Todo su entrenamiento en combate en formación, toda su disciplina,
todo su equipo superior. Nada de eso funcionaba cuando no podían maniobrar, no podían ver a los enemigos, no podían aprovechar sus ventajas. Era como ver a un maestro espadachín intentar luchar bajo el agua. Aún hábil, aún peligroso, pero en un entorno donde la habilidad no significaba nada. Miguel recargó con la eficiencia de la práctica. Embiste la bala, prepara la bandeja, apunta, dispara. Otro soldado francés cayó. Había dejado de pensar en ellos como personas. Así era la vacilación. Y la vacilación significaba que los hombres que encadenaban a los prisioneros españoles podían seguir haciéndolo. Estos eran los invasores que quemaron la granja de su vecino, que habían ejecutado a civiles por no inclinarse con la suficiente rapidez, que habían violado a María del pueblo vecino y se habían reído de ello. El perdón podía esperar hasta que se fueran de España, si se iban de España. A este paso, la mayoría estarían enterrados aquí. Los franceses contraatacaron con una valentía desesperada. Eran veteranos de Napoleón, no se desmoronaban fácilmente. Grupos aislados formaron estrechos círculos defensivos, intentando organizar contraataques desde los acantilados. Durante 15 minutos, la disciplina militar profesional resistió el caos. Entonces la realidad se impuso. No podían ver a la mayoría de sus atacantes. No podían avanzar. Los deslizamientos de rocas bloqueaban ambas direcciones. No podían retirarse. El mismo problema. No podían devolver fuego eficazmente porque disparaban a fantasmas mientras sufrían bajas a manos de tiradores invisibles. Y lo peor de todo, su munición se estaba agotando, mientras los guerrilleros, apostados en escondites preparados, tenían de sobra. Un capitán francés, Miguel vio claramente su insignia de rango a través de la mira de caza de su abuelo. Intentó organizar una carga contra el acantilado. ¡Qué valiente! ¡Qué plan tan estúpido! Cargar cuesta arriba por terreno accidentado mientras te disparaban desde posiciones ocultas era suicidio uniformado. El capitán logró avanzar unos 30 metros antes de que una bala lo alcanzara. Sus hombres, repentinamente sin líder, flaquearon y se replegaron a cualquier refugio que pudieron. Esto continuó por 2 horas. No fueron 2 horas limpias, no fueron 2 horas heroicas. 2 horas de humo, gritos y los sonidos húmedos que hacen los cuerpos al atravesarlos con el plomo. 2 horas de soldados franceses muriendo en un corredor de piedra del que no pudieron escapar mientras enemigos invisibles los descuartizaban. 2 horas de guerrilleros ejecutando metódicamente la misma táctica. Detectar movimiento, apuntar con cuidado, disparar, recargar, repetir. A Miguel le dolía el hombro por el retroceso del mosquete. Le zumbaban los oídos por los disparos constantes. El humo de la pólvora le quemaba los ojos. Había disparado unas 40 veces. Carlos llevaba la cuenta y había dejado de mirar para ver si sus disparos daban en el blanco. Solo apuntar a los casacas azules, disparar, recargar, apuntar de nuevo. Alrededor de las 10 de la mañana comenzaron a aparecer banderas blancas. Empezó con grupos pequeños, 10 hombres aquí, 20 allá, que arrojaban mosquetes y alzaban las manos, las camisas o cualquier tela blanca que encontraran. Luego, grupos más grandes. Entonces toda la columna restante, lo que quedaba de ella, comprendió que tenía 2 opciones, rendirse o morir. El coronel Lafitte, con su uniforme roto y ensangrentado por las heridas, arrojó su espada al suelo. Los disparos cesaron. El repentino silencio fue ensordecedor. Las guerrillas de Mina descendieron en masa de los acantilados como lobos que se abalanzaban sobre un alce herido. Aseguraron prisioneros, recogieron armas, despojaron a los muertos, no por crueldad, sino por necesidad. Cada mosquete capturado armaba a otro combatiente español. Cada caja de cartuchos significaba más munición contra futuras columnas francesas. Cada abrigo y par de botas significaba que un guerrillero podía sobrevivir otro invierno. Miguel descendió lentamente, con las piernas temblando de adrenalina y agotamiento. El paso parecía el suelo de un matadero. Cadáveres por todas partes, soldados franceses, caballos, carros volcados. La sangre convertía la tierra en barro rojo. El olor a humo de pólvora y muerte era tan denso que se podía saborear. Encontró a Carlos vivo, ileso, contemplando la carnicería con los ojos abiertos. Su hermano pequeño había matado al menos a 8 hombres esa mañana. Miguel había visto algunos de esos disparos. Carlos tendría pesadillas sobre esto el resto de su vida. Todos las tendrían,
pero estaban vivos y habían ganado, y los prisioneros españoles que los franceses habían estado transportando ahora eran libres. Mina caminaba por el campo de batalla, evaluando. Sus guerrilleros ya estaban despojando a los franceses de sus cadáveres, cargando las armas y municiones capturadas en carros, organizando a los prisioneros. Esta no era su primera emboscada. Diablos, probablemente ni siquiera la 20ª. Y había aprendido que la velocidad tras la victoria importaba tanto como la táctica durante la batalla. Los franceses enviarían refuerzos en cuanto se dieran cuenta de lo sucedido. Irse antes de que llegaran esos refuerzos era la diferencia entre una victoria legendaria y una derrota estúpida. ¿Conde?, preguntó Mina a sus oficiales. Los números se fueron acumulando lentamente. 1.600 soldados franceses habían entrado en el paso de Arlabán esa mañana. Menos de 400 seguían con vida, y la mayoría estaban heridos. 1.200 bajas, muertos, heridos o capturados en 2 horas. La guerrilla había perdido quizás 30 hombres. 30 contra 1.600 soldados profesionales. La tasa de bajas fue de 40-1. Eso no es una batalla. Es guerra asimétrica en su máxima expresión. Y no se trataba de una escaramuza menor, era un batallón francés completo, tropas experimentadas, debidamente equipadas, avanzando con artillería y un tren de suministros, aniquilado por granjeros con armas de caza en una emboscada matutina. Miguel los vio subir a los soldados franceses heridos a las carretas capturadas. Una parte de él, la que recordaba ser un pastor que no heriría ni a un conejo innecesariamente, sintió náuseas ante la matanza. Otra parte, la que había visto a las tropas francesas quemar aldeas y ahorcar civiles, sintió una satisfacción fría y dura como la piedra de la montaña que lo rodeaba. Esto era una guerra, no la gloriosa que describían en los libros. La brutal y horrible guerra donde matabas a quienes te matarían primero si tuvieran la oportunidad. Uno de los prisioneros franceses, un joven soldado que no debía de ser mayor que Carlos, miró a Miguel con incomprensión y terror. «Ni siquiera son soldados de verdad», dijo en un español con acento. «¿Cómo?». Miguel lo miró a los ojos. «Así fue exactamente como lo hicimos». El chico no entendía. Ningún francés lo entendía. Creían que la guerra se basaba en formaciones, instrucción y tácticas adecuadas. No podían comprender que los españoles no intentaban luchar como soldados convencionales, porque los soldados convencionales habían perdido contra Francia. Los españoles luchaban como lobos acorralados, feroces, impredecibles y dispuestos a usar cualquier truco sucio que funcionara. La guerrilla venía, que significa pequeña guerra, es un concepto simple. Evitar la fuerza del enemigo, atacar sus debilidades, nunca luchar limpio cuando se trata de sobrevivir. Usar el terreno, la velocidad, la sorpresa y el conocimiento local para contrarrestar las ventajas del enemigo en número, entrenamiento y equipo. Los franceses no pudieron comprender esto porque habían construido todo un sistema militar alrededor de la filosofía opuesta. Concentrar fuerzas, buscar un enfrentamiento decisivo y romper la fuerza principal del enemigo en batalla abierta. Funcionó brillantemente contra otros enemigos convencionales. Falló estrepitosamente contra enemigos que se negaron a seguir esas reglas. Tras el paso de Arlabán, los españoles no se detuvieron. No pudieron detenerse. La esperanza sabía a droga, y la droga era una peligrosa arma para quienes habían sido aplastados por Napoleón durante 3 años. Miguel y Carlos se quedaron con la banda de Mina. Durante los 3 años siguientes, lucharon en más de 100 combates. La mayoría pequeñas emboscadas, algunas batallas tan grandes como la de Arlabán. Aprendieron que luchar contra el ejército de Napoleón no se trataba de igualar la potencia de fuego francesa, se trataba de imposibilitar la ocupación, de desangrar a las fuerzas francesas hasta que mantener el control de España costara más que controlarla. Cada emboscada a un convoy de suministros significaba que las tropas francesas pasaban hambre. Cada correo muerto significaba que los comandantes franceses no podían coordinarse. Cada guarnición aislada atacada implicaba que más soldados franceses debían ser desviados a tareas de guarnición en lugar de luchar contra el ejército británico de Wellington. Las guerrillas no necesitaban destruir los ejércitos de Napoleón, solo necesitaban hacer que cada kilómetro de territorio español fuera peligroso, agotador y costoso de mantener. Y funcionó. Para 1813, Napoleón contaba con más de 250.000 de tropas en España, pero controlaba poco más que el terreno que sus soldados ocupaban físicamente. En cuanto una columna francesa abandonaba una posición fortificada, aparecían las guerrillas.
La campiña, donde vivía la mayoría de los españoles, permanecía prácticamente invicta. Los generales franceses escribían despachos cada vez más desesperados a París, explicando que no podían asegurar las líneas de abastecimiento, no podían confiar en los guías locales y no podían avanzar sin sufrir bajas a manos de enemigos invisibles. El mariscal Jean de Dieu-Soult, uno de los comandantes más capaces de Napoleón, escribió: «El sistema guerrillero nos está destruyendo. No tenemos comunicaciones seguras, nuestros convoys son capturados, nuestros correos son asesinados. Los españoles obtienen más victorias en un día que nosotros en un mes». Ese era el secreto. Los españoles no ganaban grandes batallas. Estas eran principalmente para los franceses o Wellington. Los españoles ganaban la guerra de desgaste, haciendo insostenible la ocupación con cada emboscada, cada mensajero muerto, cada convoy de suministros capturado. Los registros históricos confirman que las fuerzas francesas sufrieron más de 180,000 bajas en la Guerra de la Independencia, entre muertos, heridos o capturados. Tanto las enfermedades como el combate contribuyeron, pero las acciones guerrilleras representaron una enorme proporción de las pérdidas francesas. Algunas estimaciones sugieren que las guerrillas causaron entre el 40 y el 50% del total de bajas francesas en España. 40 o 50%. No así el ejército británico al mando de Wellington, aunque luchó con brillantez. No así el ejército regular español, aunque lo intentó con valentía. Las guerrillas, los agricultores, los pastores, los bandidos que los generales franceses tacharon de insignificantes. Miguel Gorostiza sobrevivió a la guerra. Cuando Napoleón finalmente se retiró de España en 1814, Miguel tenía 27 años. Había participado en más de 140 combates. Había sido herido 2 veces por balas de mosquete y 1 vez por un sable. Había matado a más franceses de los que podía contar o recordar. Después de la guerra, intentó volver al pastoreo. No funcionó. No se pasa 3 años luchando contra la mayor fuerza militar de Europa y luego se dedica a cuidar ovejas pacíficamente como si nada hubiera pasado. Las montañas eran las mismas, pero Miguel no. Con el tiempo se convirtió en comandante de la milicia local, luego en alguacil regional y finalmente cayó en el olvido, como suele ocurrir con la mayoría de las figuras históricas. Pero su historia, y miles de historias como la suya, demostró algo que las academias militares estudiarían durante los siguientes 200 años. Una potencia de fuego superior no garantiza la victoria si no puedes utilizarla al máximo. Un mejor entrenamiento no importa si el terreno y las tácticas anulan esas ventajas. Y ningún imperio, por poderoso que sea, puede mantener un territorio si la población local hace que la ocupación sea más costosa que el valor de la conquista. Los españoles no inventaron la guerra de guerrillas. Las tácticas irregulares son tan antiguas como la guerra misma, pero las guerrillas de la Guerra de la Independencia la perfeccionaron, la sistematizaron y demostraron su eficacia a una escala que cambió al pensamiento militar para siempre. La palabra guerrilla se popularizó en todos los idiomas principales porque lo que ocurrió en España entre 1808 y 1814 no podía explicarse con la terminología militar existente. Napoleón llamó a España su úlcera española, una herida que nunca sanó y que desangró lentamente su imperio. No porque el ejército español lo venciera en batallas importantes, no porque la intervención británica fuera decisiva, aunque ayudó de mucho, porque los agricultores con mosquetes de caza hicieron imposible mantener a España. Francisco Spós y Mina, comandante del Paso de Arlabán, también sobrevivió a la guerra. Al final del conflicto, había participado en 143 acciones importantes, herido en múltiples ocasiones, capturado 13 posiciones fortificadas y causado aproximadamente 30,000 bajas francesas, entre muertos, heridos o capturados, solo en sus operaciones guerrilleras. El gobierno de Napoleón ofreció 30,000 francos por su cabeza, equivalentes a unos $2 millones actuales, y nunca lo consiguió. Los franceses enviaron divisiones enteras a cazarlo. Fracasaron. No se puede cazar a un hombre en unas montañas que conoce mejor que tu propia ciudad, con el apoyo de una población que lo ve como un héroe y a ti como un invasor. Después de la guerra, Mina se convirtió en gobernador militar. Luego fue perseguido durante los disturbios políticos de España. Irónicamente, huyó a Francia, regresó durante una revolución, luchó en otra guerra y finalmente murió en Barcelona en 1836 a los 55 años.
A su funeral asistieron miles de personas. Pero su verdadero legado no fueron títulos ni cargos. Su legado fue demostrar que la voluntad, el conocimiento del terreno y la innovación táctica podían superar una superioridad militar supuestamente insuperable. La batalla del Paso de Arlabán, donde 3.000 guerrilleros, armados con armas de inferior calidad, aniquilaron a 1.600 soldados franceses profesionales, no fue una excepción, fue un ejemplo. En toda España, entre 1808 y 1814, se produjeron miles de combates similares. Algunos triunfaron brillantemente, otros fracasaron sangrientamente. En conjunto, demostraron que la fuerza militar de Napoleón, que había conquistado la Europa continental, podía ser derrotada. No igualando el poder francés, sino haciendo que el poder francés sea irrelevante. Las tácticas desarrolladas por las guerrillas españolas influyeron en los movimientos de resistencia durante los 2 siglos siguientes. Los partisanos en Rusia contra Napoleón se inspiraron en las lecciones españolas. Los combatientes de la resistencia contra la ocupación nazi estudiaron las tácticas de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Los movimientos revolucionarios, desde Vietnam hasta Afganistán, adaptaron los principios guerrilleros que se habían sistematizado por primera vez en las montañas españolas. Porque Miguel Gorostiza y hombres como él demostraron algo que Napoleón nunca quiso admitir. Puedes tener el mejor ejército del mundo y aún así perder contra gente que lucha por su patria y se niega a luchar de la forma que esperas. Lo último que vio el coronel Lafitte antes de rendirse en el Paso de Arlabán fue a un joven español, poco más que un niño en realidad, de pie en un acantilado sobre él, sosteniendo un mosquete de caza destartalado que probablemente no se vendería por 5 francos en ninguna armería legítima. Ese español y la antigua arma de su abuelo acababan de ayudar a destruir un batallón de los mejores de Napoleón. Lafitte pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros español, probablemente teniendo mucho tiempo para pensar en cómo un pastor con un arma inferior lo había vencido. La guerra no se trata de quién tiene el mejor equipo, se trata de quién lo usa con mayor eficacia. A veces, el arma inferior, en las manos adecuadas, en el momento adecuado y en el terreno adecuado, supera al arma superior que sostiene a alguien que no entiende la lucha en la que realmente está involucrado. Esa es la lección del Paso de Arlabán. Esa es la lección de la Guerra de la Independencia. Y esa es la lección que Miguel Gorostiza, pastor convertido en guerrillero, enseñó al imperio de Napoleón a costa de más de 1000 vidas francesas en una emboscada de 2 horas la mañana de abril de 1811. Los franceses llegaron a España esperando enfrentarse a un ejército. Se encontraron con una nación de soldados irregulares que luchaban como las mismas montañas, implacables, implacables e invencibles. 3 años después de que Miguel tomara por primera vez el mosquete de su abuelo, las guerrillas españolas habían ayudado a expulsar a Napoleón de España por completa. El emperador, que había conquistado la mayor parte de Europa, no pudo mantener un solo país donde el pueblo se negaba a ser conquistado. Eso no es solo una victoria militar, es un testimonio de lo que sucede cuando la gente común, pastores, agricultores, cazadores, decide que perder de forma convencional no es aceptable y que ganar de forma no convencional es la única opción que queda. Miguel Gorostiza pasó de pastorear ovejas a formar parte de la fuerza militar que destruyó el imperio de Napoleón. No porque fuera especial, miles de españoles hicieron lo mismo, sino porque comprendió algo que los generales franceses jamás supieron. En la guerra, el arma que más importa no es la que tienes en las manos, es la que tienes entre las orejas. Y cuando defiendes tu hogar de los invasores, esa arma está cargada con algo que ningún ejército puede derrotar: la negativa a rendirse, incluso cuando todas las reglas convencionales dicen que debes hacerlo. Así fue como un pastor de 24 años, con un mosquete anticuado, ayudó a destruir un batallón francés. Así fue como las guerrillas españolas desangraron el imperio de Napoleón emboscada tras emboscada. Y así fue como el arma inferior demostró ser superior al ser empuñada por hombres que lo tenían todo que perder y solo les quedaba su coraje.
Ahora ya conoces la historia que no se enseña en las academias militares francesas, la historia de cómo los agricultores derrotaron a un imperio, la historia del Paso de Arlabán, donde 1.600 profesionales se adentraron en una trampa montañosa y menos de 400 lograron salir. Los españoles lo llamaron victoria, los franceses masacre. La historia lo llama guerra de guerrillas y Miguel Gorostiza lo llamó supervivencia. Miguel Gorostiza, Carlos Gorostiza, Francisco Espós y Mina, estos nombres cambiaron la historia, pero probablemente nunca los hayas escuchado en la escuela. ¿Por qué? Porque quienes escriben libros de historia prefieren celebrar a emperadores y generales, no a pastores que los derrotaron. Pero aquí está la cosa. Si no le das a me gusta ahora mismo, el algoritmo de YouTube decide que esta historia no merece la pena mostrársela a nadie más. 3.000 combatientes españoles sangraron en esas montañas para que sus familias pudieran mantenerse libres. ¿No puedes tocar la pantalla? Desafío de guerrero para ti. Aplasta el botón me gusta. Demuestra que realmente te importan los héroes olvidados, no solo el contenido de moda. Suscríbete y activa la campanita, porque el próximo video revela el arma que Gran Bretaña mantuvo en secreto a Napoleón durante 60 años, y te lo perderás si no lo haces. Comenta Pastor Guerrero si crees que la gente común puede superar probabilidades imposibles. Si esos hombres pudieron enfrentarse al ejército de Napoleón con mosquetes de caza, puedes presionar 3 botones, o admitir que simplemente estás navegando sin que te importe. Tu movimiento. La batalla del Paso de Arlabán duró solo una mañana, lo que ocurrió 3 meses después, cuando llegaron refuerzos franceses en busca de venganza y cayeron en una trampa aún mayor, hace que parezca un simple preludio. Revelaré la historia completa en la parte 2, pero solo los suscriptores recibirán una notificación cuando se publique. Aquí está el trato. Comenta parte 2 ahora mismo si quieres la historia completa de la venganza. Si llegamos a los 2.000 comentarios, la subiré la semana que viene. Suscríbete ahora, no más tarde. Ahora, porque YouTube no te volverá a mostrar este canal si solo lo miras y te vas. Demuestra que no eres solo un espectador. Conviértete en un guerrero de la historia que mantiene vivas estas historias olvidadas. Los españoles lucharon durante 6 años para expulsar a Napoleón. ¿No puedes luchar durante 6 segundos para suscribirte? Nos vemos en la segunda parte, si eres lo suficientemente valiente para comprometerte. Cuadro de estadísticas clave. Batalla del Paso de Arlabán, 9 de abril de 1811. Fuerzas españolas, 3.000 a 4.500 guerrilleros, en su mayoría civiles con armas de caza. Fuerzas francesas, 1.600 soldados profesionales con artillería. Duración, aproximadamente 2 horas. Bajas francesas, más de 1.200, muertos, heridos o capturados. Tasa de bajas del 75%. Bajas españolas, aproximadamente 30, tasa de bajas del 1%. Tasa de bajas, 40-1 a favor de la guerrilla. Comandante, Francisco Espós y Mina, granjero convertido en leyenda de guerrilla. Ventaja táctica, conocimiento del terreno, posicionamiento para emboscadas, tiradores precisos. Impacto estratégico. Obligó a los franceses a desviar miles de tropas para proteger los convoyes. Importancia histórica. Ejemplo clásico de guerra de guerrillas exitosa estudiada en academias militares de todo el mundo. Impacto general de la guerrilla de la guerra peninsular. Bajas francesas causadas por las guerrillas. 40 a 50% de las más de 180.000 pérdidas totales francesas. La recompensa de Napoleón por la captura de Mina, 30.000 francos, unos $2 millones actuales. Acciones de combate de Mina, 143 enfrentamientos en 6 años. Bajas francesas estimadas solo por operaciones de Mina, más de 30.000. Tropas francesas retenidas en España. Más de 250.000 tropas no pueden luchar en otro lugar. Costo para el Imperio francés, incalculable. Contribuyó directamente a la derrota final de Napoleón. Fuentes históricas. Omán, Historia de la Guerra Peninsular, volumen 5, Oxford University Press, 1914. Fuente principal de detalles y cifras de bajas de la Batalla del Paso de Arlabán.
Tone, El nudo fatal, la guerra de guerrillas en Navarra y la derrota de Napoleón en España. University of North Carolina Press, 1994. Obra definitiva sobre las operaciones guerrilleras de Mina. Fraser, La guerra maldita de Napoleón. Resistencia popular en la Guerra de la Independencia Española, 1808-1814. Verso, 2008. Análisis exhaustivo de las tácticas e impacto de la Guerra de Guerrillas Española. Archivos militares franceses, Servicio Histórico de la Defensa, Vincennes, despachos militares franceses contemporáneos que documentan acciones guerrilleras y bajas. Chandler, Las campañas de Napoleón, Macmillan, 1966. Referencia estándar para la guerra napoleónica. Incluye análisis de la guerra peninsular. Próximo video teaser. La trampa de la venganza. Cómo Mina engañó a 4.000 soldados franceses para caer en una emboscada más mortal de la Guerra de la Independencia. 3 meses después del paso de Arlaván, el mariscal Suchet envió una división entera a cazar a Mina y dar un ejemplo. 4.000 soldados élite, 20 piezas de artillería, órdenes personales de Napoleón. Destruir a este bandido a cualquier precio. La respuesta de Mina: no huyó. Preparó la mayor trampa en la historia de la guerra de guerrillas. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los oficiales británicos de Wellington, que creían que ya habían visto todo en esta guerra. Suscríbete ahora para ver cómo un granjero superó a un mariscal y por qué los franceses dejaron de enviar grandes convoyes a través de las montañas españolas para siempre.